Bienvenidos un día más a Anime Requiem. Hoy voy a estar hablando sobre Look Back, la película de Tatsuki Fujimoto, el mismo creador de Chainsaw Man. Esta película trata sobre Fujino y Kyomoto. Fujino es una chica que va a preparatoria y realiza las tiras cómicas de su escuela. Y esta cree que nunca va a ser superada y que hace los mejores dibujos. Incluso al principio de la película se nos muestra cómo los compañeros de su clase le quieren pedir autógrafos. Pero Kyomoto le pide al profesor de su escuela que si ella puede realizar una de las tiras cómicas del diario semanal. A Fujino al principio no le hace mucha gracia, pero esta, al creer que no le va a superar, se lo permite. Ahí es cuando ve que Kyomoto tiene mucho más nivel que ella en cuestión de dibujo, y esta así se obsesiona, tanto que empieza a comprar muchos libros de cómo mejorar, practicando un montón, dejando de lado a sus amigas, pero en sexto grado de primaria se da cuenta de que no la superará y se da por vencida. Es ahí cuando empieza realmente la historia de esta película. Bueno, a partir de aquí vamos a incluir spoilers, así que si no habéis visto la película os aconsejo que la veáis y volváis a ver el vídeo si queréis. Lo primero que vamos a estar hablando ahora es sobre la apariencia de los personajes. La verdad es que se nota que es el mismo estilo artístico que utiliza en Chainsaw Man y sobre todo me ha gustado mucho que Fujino y Kyomoto cuando están leyendo un manga hay un personaje de ese manga que prácticamente es Zenji de Chainsaw Man, aunque sea con el color negro. La verdad es que el estilo artístico en sí, en general en toda la película, es buenísimo. Además de todo esto, se nota mucho que el director de la película tiene muy en cuenta los planos y cómo sigue la cámara en las escenas dramáticas, cómo amplían y hacen zoom. La verdad es que es espectacular. En cuanto a la banda sonora y cómo utiliza estos planos, es simplemente tremendo, que es tremendo, la verdad, cómo utilizan esos sonidos de piano en todas las escenas que hay, aparte de todo lo que engloba a las escenas de cuando está caminando Fujino sola, cuando Kyomoto le dice que es su sensei, o cuando va caminando sola al haberse obsesionado con el dibujo porque Kyomoto es mucho mejor que ella. La verdad es que son escenas que, aunque no tengan sonido, los personajes no hablen, representan mucho cómo cambia el estado de ánimo después de que a Fujino le haya llamado sensei. Al principio de la escena va andando, después empieza como a correr un poquillo y termina bailando, aunque esté lloviendo, la verdad es que es muy bueno. Además de que la animación en sí es espectacular en cuanto a los movimientos y la fluidez de estos. Mío sobre este anime, la verdad es que es espectacular, aunque solo tenga 50 minutos de duración sin contar lo que son los créditos. Para mí da justo en el clavo, no tiene lo que se podría decir el típico relleno que hay en muchas películas. Y cómo se desarrolla la historia, cómo Fujino al principio es muy alabada por sus compañeros de clase, después ve que Kyomoto la ha superado y se obsesiona, sus amigos le empiezan a decir que si es un otaku, que ya no sale con ellas, y cómo estas dos se encuentran a raíz de que se mete la viñeta que hace Fujino en la casa de Kyomoto, me parece perfecto en comparación a cómo lo hace al final de la película, el qué hubiera pasado si Fujino no hubiera hecho esa viñeta, cómo se lamenta por haberla sacado de su casa, se culpa de que esa muerte ha sido culpa suya, la verdad es que va directo al corazón. Y sinceramente me parece muy bonita la relación que tienen al principio y algo muy normal como Fujino, cuando Kyomoto se quiere separar de ella para ir a Bellas Artes, aunque después nos muestren en la película que era para mejorar a la hora de hacer los fondos de los mangas y ayudar a Fujino, me parece muy bueno, porque es una reacción muy normal, como una persona a la que has sacado tú de tu casa, que creéis que vais a estar siempre juntas y todo por el estilo, esta quiere separar de ella y Fujino arremete con ella con que no va a ser capaz y tal, y se separan completamente durante varios años mientras Fujino sigue realizando el manga que se hace muy popular y cómo nos muestran al final de esto cómo Kiyomoto iba mejorando y lo que hubiese pasado si Fujino no hubiese hecho esa viñeta me parece simplemente muy bueno. La verdad es que es una película que recomiendo mucho, aunque no tenga mucha duración, es además algo que considero bueno porque van justamente a donde tienen que ir. Estaba comentando antes que esos símil que hacen al principio de la película con el final, de que hubiese pasado, incluso a mí, el hecho de que esa viñeta no se hubiera colado por la puerta de Kyomoto y esta aún así hubiera ido a Bellas Artes y al ser Fujino la que no se hubiese obsesionado más con el manga y lo hubiese dejado completamente, la hubiera salvado a raíz de que empezó a hacer karate con su hermana, me parecen unos símiles buenísimos, los cuales están durante toda la película prácticamente.
La verdad es que lo único que no me gusta mucho sobre esta película es que el desarrollo de Kyomoto me parece casi nulo. Lo vemos con mucho, unos 5 minutos, cuando está juntándose sobre todo con Fujino y cómo estas empiezan a crear manga. Pero me hubiese gustado mucho cómo es ella en Bellas Artes, si hizo amigas, si no. La verdad es que entiendo que Fujino es la protagonista, pero esto no me termina de agradar. Además de esto, otra parte que no me gusta es si Fujino llega a superar la muerte de Kyomoto, qué hace después. Me gusta mucho el plano de cómo ésta se vuelve a sentar a crear manga después de ver lo que hubiese pasado y cómo la última viñeta se llama Look Back en cuestión a las tiras cómicas que hacían y eso es una tira cómica, es un buen símil también. Pero bueno, me hubiera gustado que mostrasen si Fujino al final supera esa muerte, qué hace, si deja de el manga o no. La verdad es que, bueno, es una peli espléndida, pero esos son los únicos dos factores que no me han gustado mucho. Sinceramente, recomiendo que la veáis. Tengo mucha más opinión sobre esta película, pero bueno, se me hacía el vídeo muy largo. Así que si os ha gustado el vídeo, me gustaría que dieseis un like, que os suscribieseis y que me comentaseis qué otros vídeos podría hacer o cómo podría mejorar.